Ahora, en el mostrador en la clave, siendo las 9:05, vamos a conversar con Iván Weissman, que es economista, periodista, autor del newsletter el semanal del Mostrador. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Iván. Oye, en el semanal del Mostrador hoy día viene mucha injundia, como dicen los guasos, ¿no? Entrevistaste a Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile, en fin, y varios temas más. ¿Qué te parece que partamos por ahí para que nos cuentes lo medular de tu entrevista? ¿Qué cosa entretenida y necesaria de saberse te mencionó el presidente del Banco Central de Chile? Mira, primero una cosa técnica, discúlpeme, hay mucho eco. La semana pasada pasó, me cuesta mucho escuchar y me cuesta mucho hablar yo mismo porque escucho un eco muy fuerte. Ahí sí, ahí paró. Bueno, escuché tu pregunta, creo que me preguntas qué es lo que me pareció lo más destacado de la entrevista con Marcel. Que mira, yo creo que lo más interesante, porque de la economía habló en las presentaciones con el Senado, no, creo que fue cuando habló de las instituciones. A él le tocó probablemente ser el presidente del Banco Central durante el periodo más álgido, más complicado de la historia moderna de la economía chilena, el estallido social y la pandemia. Y su visión no hasta ahora es que cree que a pesar de todo, la conversación y todo el grito y todo el ruido, es que las instituciones económicas en Chile funcionaron. Y él dice, el test de las instituciones es cuando están en los momentos más ácidos, donde hay crisis, y cree que las instituciones de Chile funcionaron. Después habla que la economía se ha recuperado más rápido de lo que él pensó, y lo que sí, él dice que una cosa preocupante, lo que ha revelado toda esta crisis, es él lo dice porque él es políticamente correcto, él dice la creciente heterogeneidad que ha generado en Chile, que ha mostrado, que se ha revelado en Chile a raíz de estas crisis, entre sectores y grupos socioeconómicos, o sea, la diferencia, la crispación. Y eso cree que genera nuevos factores de inestabilidad para el país, cuellos de botellas y costos sociales que se van a ver incluso en la etapa de recuperación. Y lo último que él destaca, y que el hecho de que lo destaque confirma lo que vienen diciendo otros economistas, es que la recuperación, el repunte, no va a ser acompañado con la misma vigorosidad por el empleo. Y ese es un problema que tiene costos humanos, obviamente, y costos políticos, porque la economía, la crisis y la pandemia aceleró procesos. Primero que destruyó muchos trabajos, venía del estallido social que hizo algo parecido, y hay ciertos sectores e industrias que venían pasando por una reestructuración, por la revolución digital, por cambios de productividad, que la pandemia lo aceleró. Y eso significa que aunque una empresa o un sector vuelva con más vigor y con más crecimiento, no van a volver a los mismos niveles de empleo. Y eso es un desafío político. Claro. Qué duro le tocó la presidencia en el Banco Central a Mario Marcel, ¿eh? Le tocó estallido social, pandemia. ¿Hasta cuándo se queda Mario Marcel? Porque entiendo que ya está por terminar su periodo. Sí, termina a fin de año, por eso este año es normalmente termina, mira, no quiero aventurar, pero sé que al fin no sé exactamente la fecha, pero creo que a diciembre se acaba su rol. Estamos conversando ahora, en el mostrador. Un topo de una persona relativamente joven, pero bueno, tiene futuro. Oye, estamos conversando en el Mostrador en la Clave con Iván Weissman, economista, periodista y editor de El Semanal del Mostrador. Iván Weissman, ¿qué otros temas interesantes vienen hoy día en el Semanal del Mostrador? A mí me interesa que nos cuentes, por ejemplo, lo que pasa en Codelco con la llegada de Felipe Larraín a su directorio, con los problemas de Gonzalo Vialconcha. Cuéntanos un poco. Mira, quería decir una cosa más para cerrar lo de Marcel. Marcel es el primer socialista en llegar a la presidencia del Banco Central
Y en su momento eso hizo un poco de ruido, que ya el socialismo no es el cuco que en su momento había, pero había cuestionamientos que a lo mejor podía mover al Banco Central a una posición más progresista o algo así, y la verdad que, bueno, la historia lo juzgará, pero todo indica que Mario Marcel respetó la institucionalidad del Banco Central, hizo al Banco Central, lo está buscando acercarlo más a la gente, pero al final demostró que hay ciertas políticas de Estado que perduran y el Banco Central da toda la impresión que ha sido una de ellas. Pasemos a lo que a mí me parece una de las cosas más interesantes de la semana, que nuevamente para mí es como un reflejo, estoy editorializando, un poco el reflejo de la sordera que todavía tenemos en Chile, toda la élite hace ciertas cosas de forma y de fondo. Felipe Larraín, ministro de Hacienda, que fue forzado a renunciar en la parte por su manejo de la crisis social, por algunas frases poco inteligentes para describir el tema. Lo echan porque al final lo echaron, le pidieron la renuncia, más allá que la cercanía personal con el presidente. Sale criticado, sale con la cabeza agacha, y a los 6 meses, la primera polémica, llega al directorio de Cencosud, con cero background, con cero experiencia en el mundo del retail, o en centros comerciales. Fue criticada su llegada, la vieron como un premio político de Polman, el controlador. Generó ruido al interior del directorio de Cencosud, además que fue justo en el periodo, coincidió cuando el Cencosud anunció unos dividendos, repartición de dividendos bastante grande, justo cuando también estaban recibiendo plata del gobierno para pagar algunos de los sueldos, o bastante los sueldos, durante la primera parte de la pandemia. Hubo tal presión, el propio Ignacio Briones salió a criticar esto, y el directorio de Cencosud tuvo que echar pie atrás. Bueno, esa es su primera polémica de Larraín. Y ahora viene... Sí, voy a hacer una... El miércoles, perdón, ahí hay un eco, ¿alguien me está hablando? Sí, no, era solo para hacer una pequeña precisión respecto del beneficio. Escucho muy lejano, vos es muy lejana, escucho. Ya, ahí sí, ahí me escuchan mejor. Ahí te escucho claro, ¿sí? No sé si alguien me estaba hablando antes, pero se escuchaba lejano. No, era solo una pequeña precisión de que el beneficio que utilizó Cencosud paralelamente a aprobar esos enormes retiros de dividendos fue un beneficio que estableció el Ministerio de Hacienda en el plan de apoyo, que se relacionaba con más que con dinero que entregaba el gobierno, con que los sueldos se pagaran en parte con los fondos de cesantía. Sí, para hacer la precisión. Y entonces llamó mucho la atención que 6 meses después una empresa que utilizó beneficios que se pensaron desde Hacienda, ¿cierto? Siendo ministro Larraín en esa época, lo llevara al directorio. Aparecía como una especie de puerta giratoria entre el mundo privado y el mundo público, ¿no? Sí, fue tal cual, no es que aparecía, tal cual. Pero vamos a lo de Codelco, que tú me preguntaste, ese es el contexto. Sí. Bueno, llega Codelco y un premio se le dé nuevamente a un ministro que salió criticado, que salió forzado a renunciar, y además que él, los que me seguían cuando yo estaba en Chile en 2013, en el Piñera 1, cuando fue su primer paso por el Ministerio de Hacienda, mucha gente al interior de Codelco y del propio gobierno lo acusan de haber descapitalizado a Codelco en un periodo en que le hizo que aumentara mucho la deuda y le sacó muchas utilidades. Se calcula más o menos $10.000 millones en un momento en que las utilidades de Codelco tocaban récord. Y en vez de reinvertirla en el momento que Codelco necesitaba plata, dijo, no, usted endeúdese y esta plata la sacamos. Entonces también está criticado por su rol que tuvo con Codelco en ese momento. Claro, que lo sobreendeudó para así sacar toda la plata de las utilidades de Codelco, como tú explicas, utilizarla en fondos generales de la nación.
y dejó a Codelco bastante complicado, que durante la gestión posterior de Óscar Landerreche tuvieron que preocuparse de irla saneando. Y no obstante eso, lo premian con llegar al directorio. Eso es lo que ha generado mucho ruido, según tú consignas en el semanal del Mostrador, ¿no? Así es. Generó ruido. Yo hablé con 2 directores que me contactaron a mí, yo no busqué, porque la verdad que la noticia no la había visto. Me contactaron a mí, después sondeé a gente de ese mundo, hablé con un ex alto ejecutivo, y los directores, para que quede claro, no fueron necesariamente directores vinculados a la oposición o a la concertación o a la nueva mayoría. Lo mismo con varios economistas que saben del tema, eran economistas transversales, porque no fue un ataque político, que decían que esto se ve mal, está mal y no debería ser. Claro, ¿por qué premiar a un exministro de Hacienda que sale por su mala gestión? Lo sacan. Y que además hizo una gestión dañina a los intereses de Codelco, empresa estatal. Hoy día lo premian llegando al directorio, un directorio que además tiene muy buena remuneración. Es raro, ¿cierto? Es ruidoso. ¿Será por la cercanía de Larraín con el presidente Piñera o habrá otros motivos, Iván Weissman? Mira, no me cabe otra que la cercanía, pero yo más que allá, que lo dije al inicio, lo pongo en la nota, me parece que es el tipo de cosas que en Chile todavía ni pensamos. Yo creo que ese análisis ni pasó por la mente del presidente o los que le sugirieron al presidente de nombrarlo, de que se ve mal, que muestra nuevamente una sordera de que Chile cambió y lo que es legal no es necesariamente legítimo. Es verdad. Iván Weissman, ¿qué te parece que vayamos a otro tema del mundo de la economía y los negocios y los mercados, que son los problemas de Gonzalo Vial Concha y sus nexos con CHL? Y después nos cuentas un poco de los problemas que está teniendo la automotora Gildemeister. Bueno, vamos primero, un tema que estuvo en los medios bastante. Es complicado explicarlo, voy a tratar de hacerlo más simple. Gonzalo Vial Concha, importante que recuerden el segundo apellido Concha, hijo de Gonzalo Vial, fundador y controlador de AgroSuper, una de las empresas alimenticias más grandes del mundo, no solo de Chile. Tienen salmones, empezaron con pollos, tienen cerdos, es privada. Hay una sociedad en que está el fundador Gonzalo Vial y después sus hijos, una sociedad, y ahí está su hijo, su sociedad Gonzalo Vial Concha, con el 25%. Pero él está alejado hace mucho tiempo del negocio familiar y fundó sus propias empresas que tienen negocio también vinculado al campo, ¿no? Y esas empresas de Vial Concha, ¿no? Llegaron a endeudarse por casi 600 millones de dólares. En 2017 reestructuró, pagó un montón y se quedó con una deuda de 290 millones de dólares con, creo que son 6 bancos. El más grande con el Santander, una deuda de 60 millones a Santander. Y él la venía renegociando, pagando intereses, suspendiendo, tratando de volver a renegociar, pero hace, creo que 2-3 meses hace 2 meses Santander tiró el mantel, dijo no, basta de esto, y presionaron de que, tratando de obligar a que la sociedad que controla AgroSuper, o sea, el padre de Vial Concha, distribuyera dividendos para que con esos dividendos Vial Concha pudiera pagar esa deuda. No, fue grande porque Santander se tiró contra una empresa que técnicamente no tiene nada que ver. Más allá, las empresas en Chile no están obligadas a repartir dividendos, son las que no se abren en bolsa, si se reinvierten. En el mercado lo vieron primero, muy osado el Santander, tirándose con una de las empresas más grandes y poderosas de Chile, y al mismo tiempo tratando de presionarlos para que le paguen la deuda, obligar a que repartieran dividendos para que Vial Concha le pagara estas deudas. Se sumaron otros bancos. Hubo mucho ruido político, hubo mucho ruido en los medios. ¿Qué pasó al final? La semana pasada no se sabe bien, por lo menos yo no sé bien exactamente cómo fue la maquinación, pero este fondo de inversión que se llama CHL Capital, que C por Canio Corvo, H por Tomás Hurtado y L por Nicolás Larraín.
Es un fondo que ya tenía una polémica, estuvo involucrado en el caso Cascada, fueron multados por cientos de millones de pesos por unas operaciones en las que se benefició Ponce. Bueno, este fondo compró la deuda de los bancos con un descuento. Les paga 40% de la deuda ahora y el 25% restante a 6 años. O sea, los bancos aceptaron un recorte, ¿no? de los 290 millones, aceptaron un recorte como el 30% a cambio de que una parte se la pagan en efectivo ahora y otra parte en los próximos 6 años. Ahora, ¿quiénes son los personajes? Eso es lo que lo hace para mí importante. Tomás Hurtado es uno de los hijos de la familia de los Hurtado Vicuña, controladores, entre otros, de Entel. Tienen un montón de socios también de una embotelladora de Coca-Cola, uno de los grandes grupos económicos de Chile. Nicolás Larraín es hijo del expresidente de RN, Carlos Larraín, y Caño Corvo, sobrino del expresidente del Banco Central, pero Corvo es hijo de Caño Corvo Loy, que es director de AgroSuper, la empresa, nuevamente no recuerdo, del padre de Gonzalo Vialconcha. Entonces, ¿qué se piensa? Que esta operación, que es legal y es legítima y los bancos al final aceptaron, estaba medio arreglado para que le quitaran presión al Vial padre y a ese tipo de empresas, y hubo acá algo de un poco de conflictos de interés. Lo traté de hacer lo más simple posible, ¿no? Pero eso es lo que se comenta en el mercado, y porque esto me parece que es noticia, ¿no? Oye, pero el recorte, perdón, el recorte que aceptan los bancos en esta operación demuestra que no tienen mucha confianza en lo que va a pasar con Vialconcha y sus empresas, ¿o no? No, porque, a ver, no es tan así. Lo que pasa es que ellos prefieren pájaro en mano que 100 volando. Ellos creo yo, que se dieron cuenta que legalmente es muy difícil, era muy difícil de obligar, por un juicio, de que obligara a que AgroSuper distribuya estos dividendos. AgroSuper gana mucha plata, ¿no? Y el 25% de AgroSuper es para el que lo que tiene Vialconcha, vale más o menos 1.000 y tantos millones de dólares. O sea, saben que eventualmente va a tener esa plata, pero no saben cuándo. No, ni si la va a ocupar de Vialconcha, que son negocios de grano, es un negocio que genera plata, pero no está generando suficientes ganancias para servir la deuda. Oye, recordemos recordemos como contexto que Vialconcha, el hijo de Vial, fue el estafado en el caso Cabal, una de las aristas del caso Cabal. Fue estafado por Compañón y compañía. Le vendían unos informes truchos. Sí, miles de millones de pesos en unos informes truchos, para hacer el contexto. Iván Weissman, editor de El Semanal del Mostrador, estamos conversando contigo. ¿Qué te parece que vamos a otro tema que tú trataste en el Semanal, que son los problemas de Ricardo Lessmann y la automotora Gildemeister, tema que tú como editor del Mostrador Mercado seguiste por varios años, lo venías anunciando hace años, y bueno, ahora sí explotó esta bomba y tuvo que entrar en capítulo 11, si no me equivoco, en Estados Unidos, automotoras Gildemeister. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Sí, para la gente que no conoce tanto quién es Automotoras Gildemeister, son los principales distribuidores de la marca Hyundai coreana, creo que se pronuncia así, en Chile, Brasil, creo que salieron de Brasil, pero eran de Chile, Brasil, Perú, eran grandes, ¿no? Muy buen negocio, crecieron muy rápido, ganaron mucha plata, y esto lo controlaba un grupo que se llama Bimbes, una sociedad que ahí habían 3 familias, pero el controlador era Ricardo Lessmann, un empresario. ¿Cómo empezó este tema y por qué a mí me generó interés en su momento? Yo estaba en Chile. Fue una nota que muestra también nuevamente los años de rock and roll del empresariado chileno y la ceguera corajosa, miopía, en pleno auge, el año 2013, para seguir creciendo,
en vez de usar sus propias utilidades, que estaba ganando mucha plata, bajo el asesoramiento del Banco de Inversión JP Morgan en Chile, le dice, miren, ¿por qué en vez de usar tu plata, esto no estoy recreando una conversación, ¿por qué en vez de usar tu plata, págate los dividendos y llégate a la casa ustedes, y en vez emitan deuda, emitan un bono, porque afuera, en dólares, las tasas de interés están muy bajas y los inversionistas de Wall Street están muy, muy interesados, les encanta la deuda chilena porque es muy segura. Entonces emitieron 2 bonos por $700 millones, que para una empresa del tamaño de Gildemeister era grande. Y el mismo año se pagaron un dividendo que era más del doble de la utilidad de los últimos años. Generó ruido entre algunos inversionistas, que fue como a mí me llegó la historia, que están endeudando a la empresa, se compraron un edificio en Las Condes, que también no conducía, no era consistente con el tipo de negocio que tenían, pero bueno, esos bonos nunca los pudieron pagar bien, tuvieron que reestructurarlos 2 veces, ahí entró un famoso fondo de Wall Street, un fondo buitre, que se llama Elliott Management, que fue el que llevó a juicio al gobierno argentino y le ganó al gobierno de Cristina Kirchner por no pago de ciertas deudas. Y este fondo buitre se quedó con la deuda. Los fondos buitres compran deuda que vale poco. Estos bonos llegaron a valer el 30% de su valor nominal. Tuvieron que hacer 2 reestructuraciones en su momento, pero siguieron. Pero ahora ya fue una grande. Ahora hicieron una gran quita de entre 200 y 300 millones el recorte de la deuda. Los bonistas, que no son ellos, y otra sociedad americana que se llama Bain, van a sufrir un gran recorte, sacan a Lehman, va a tener un rol figurativo en el directorio, pero tiene cero control, los accionistas pierden todo lo que tenían, y bueno, ellos apuestan que pueden ahora, en una empresa más chica, no reestructurarla y en los próximos 6-7 años sacarla a flote. Había un banco chileno, una cosa que ellos hacen mucho énfasis, yo hablé con ellos el fin de semana, ningún proveedor o banco en Chile va a ser afectado, ellos les van a pagar todo lo que les deben y van a seguir pagando. En Chile el que tenía mayor exposición era el Santander y el Scotiabank. En Perú hay varios bancos y family offices que estaban expuestos, tampoco van a echar mucha gente, pero una reestructuración, se achican. Y bueno, para mí esto es el ocaso de una crónica, una muerte anunciada. Nunca se recuperaron de esa malísima decisión de emitir esos bonos en ese momento. No obstante, lo negaron por mucho tiempo, ¿te acuerdas? Te lo pelearon mucho. Oye, no negaban el hecho, negaban de que era tan así, de que no tenía el impacto que tenía, pero la historia nos probó que teníamos razón. Iván Weissman, nos queda muy poco rato. ¿Qué te parece que nos cuentes acerca del gráfico del día que pones tú en el mostrador semanal? No, un anecdótico, mostraba una que salió en el IPOM, mostraban qué es lo que estamos gastando el retiro de las AFP, y lo que más revela es que una fracción muy relevante de los retiros aún no se gastaron. Lo que se gastaron se gastó en pagar deudas, ¿no? Y también para temas de vivienda, ¿no? Y bueno, ahora que justo está el debate si va a haber tercer retiro, me parece interesante mostrar de que la plata todavía mucha gente se la quedó o la está ahorrando. Un dato que salió hace un par de semanas o ya más un par de meses, es que los quintiles más altos, o sea, la gente de mayores ingresos que retiró plata, los sacó y los volvió a reinvertir en una APB, una cuenta voluntaria, que también tiene ciertos beneficios tributarios, y la volvió, o sea, sacó la plata de su AFP que no podía, y como no la necesita, la reinvirtió en una cuenta 2 o en una APB, y para gustar cierto tiempo. Se cree que esta plata va a seguir impulsando el consumo y va a ser parte importante de la reactivación que se espera para la economía, sobre todo en la segunda mitad del año. Iván, para despedirnos, ¿se sabe cuál es la proporción de gente que hizo esto último que tú mencionas, que es todo parte del retiro del 10%, dejarlo en ahorro, en alguna APB o alguna otra fórmula, en relación con los que ocuparon el retiro para vivir, para pagar deudas y sobrevivir o vivir comprando cosas necesarias
para sobrevivir la pandemia? ¿Se saben los porcentajes aprox o se especula sobre los porcentajes? Se estima el primer retiro, hay datos del primer retiro, en cuenta corriente se puso el 36%, en ahorro tradicional el 16% y en ahorro previsional un 3.7%. El 15% se usó en consumo y un 4% se usó para pagar deudas. Es decir, la mayor cantidad de dinero fue para consumo, gente que lo necesitaba para consumir y pagar deuda. Pues la mayor cantidad fue para cuentas corrientes. Se la pusieron en cuenta corriente, que no se sabe qué lo usaron. Claro, ahorro tradicional y ahorro previsional. Para consumo, 15%, y para pagar deudas, 3.3%. Claro, pero cuenta corriente es plata que se está ocupando. Es decir, no es plata que se pone en ahorro. Claro, no sabe si para el consumo, pero lo divide, yo estoy leyendo la data del Banco Central, cómo lo dividieron ellos. Dice retiro pagado y qué porcentaje se usó en qué. Engorrosa en cuenta vista o cuenta corriente. Poco entendible ese concepto de cuenta corriente porque no tenían información nomás, claro. Bueno, oye, este tema da para largo. Iván Weissman, editor del Semanal del Mostrador, nos vemos la próxima semana y que tengas muy buen día. Pues nosotros ahora en El Mostrador en la Clave nos vamos unos segundos a una muy breve pausa y volvemos. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.